y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bueno es Dios, siempre fiel, qué alegría grande, como siempre, saludarte, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo, orando por ti. Dios es bueno y es fiel, y Él guarda su verdad para siempre. Y no se olvida de lo que salió de su boca. Estamos bajo la poderosa mano de Dios, seguros, esperando a Jesucristo y nuestro encuentro con Él en la eternidad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y ahora juntos estudiaremos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor esta noche. Yo abro mi boca como siempre y Él la llena, y ustedes abren el corazón y Él nos va a llevar la palabra. Vamos a leer ese texto del Salmo 86, versículo 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Confirma mi corazón para que tema tu nombre. Hace ya bastante tiempo que estamos estudiando acerca de los caminos del Señor, y estamos estudiando un aspecto muy importante, que es la relación entre los caminos de Dios y el temor de Dios. Voy a leer algunos versículos que nos van a servir para introducir el mensaje. Jeremías 32, 39. Jeremías 32, 39. En forma de repaso, dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Pero tomemos esa primera expresión, o esas dos oraciones: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Un corazón y un camino. Están viendo la relación entre los caminos y el temor de Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. En el Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Ven la relación entre los caminos y el temor de Dios. Es imposible nosotros andar en los caminos de Dios si no tememos a Dios. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios nos hablan de la conducta de Dios, de los pensamientos de Dios, del propósito de Dios. Hemos estudiado que todo atributo de Dios es un camino. La palabra de Dios es un camino. Es un camino la justicia, es un camino la santidad, es un camino la verdad, es un camino el amor. Pablo dice, hablando del amor, os muestro un camino más excelente. La salvación es un camino. La Biblia habla del camino de la salvación. Al evangelio se le llama también camino. A la ley de Jehová se le llama camino. Todo aspecto de la ley
los preceptos, los mandamientos, los juicios, etc. Todo lo que tiene relación con la palabra de Dios, con el pensamiento de su corazón, se constituye un camino. Y es imposible andar por los caminos de Dios si no tememos a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia define el temor de Dios como apartarse del mal y amar el bien. Por ejemplo, en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Eso es temer a Jehová. Así que es imposible, repito, andar en los caminos de Dios sin temer a Dios. La Biblia dice que el temor de Dios es nuestro tesoro. Si hay algo que caracteriza a los santos de Dios, a los piadosos de Dios, a los que tienen el corazón de Dios, es el temor de Dios. Hay dos cosas que caminan juntas: el amor de Dios y el temor de Dios. El amor de Dios es la motivación nuestra, la motivación para obedecerle, para andar en sus caminos. Y el temor de Dios tiene relación con lo que creemos acerca de Dios, el criterio, el concepto, el conocimiento que tenemos de Dios. A través de los caminos nosotros conocemos a Dios. ¿Recuerdan ustedes que Moisés dijo: muéstrame tus caminos? Y dice: y entonces te voy a conocer, porque por los caminos se conoce al Señor. Y cuando conocemos al Señor, pues algo sucede con nuestras vidas. Naturalmente estamos en el nuevo pacto, sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, sabemos que el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, que el hombre nuevo pues tiene la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Pero hablando en general, incluyendo el Antiguo Testamento, los hombres que vivieron en el tiempo, la dispensación de la ley, donde tenían el Espíritu Santo naturalmente, pero tenían el efecto de la palabra de Dios que obraba en ellos. Y en el caso de Israel, Dios hizo un pacto con Israel, y en ese pacto el Señor no le negó a Israel su palabra. Habló a través de Moisés y a través de los profetas. Ellos traían el consejo de Dios a través de la palabra del Señor. Y a través de la palabra de Dios se conoce a Dios. Y conociendo a Dios aprendemos a andar en sus caminos. Y andando en sus caminos aprendemos a temer a Dios. Y el temor a Dios revela mucho cuánto conocemos a Dios. La Biblia dice que nuestro servicio y nuestra adoración a Dios es un resultado de conocer a Dios. Nadie puede obedecer a Dios y temer a Dios y adorar a Dios como se debe adorar, como dice la palabra, la gloria debida a tu nombre. Hay una gloria que se le debe a Dios, hay una adoración que se le debe a Dios, por ser Dios sobre todas las cosas, por ser el Padre, por ser el Creador. Por todas las cosas tenemos un deber para con Dios, y por eso la Biblia habla de la gloria debida a su nombre, la alabanza debida a su nombre. Dios es digno de alabanza, y la adoración debe ser de acuerdo a lo que es Dios. Nuestra adoración revela quién es Dios para nosotros. Nuestro servicio revela quién es Dios para nosotros. Nuestro trato a Dios revela y manifiesta cuánto conocemos a Dios. El ser humano, desde que existe, conoce
lo que es la autoridad, porque Dios ha establecido autoridades en la tierra. Tenemos la autoridad de los padres. Nuestros padres son directamente, desde que nacemos, constituyen nuestra autoridad. Y la Biblia dice que honremos a nuestros padres, que nos sometamos a ellos como autoridad. También en toda nación, en la antigüedad había un rey. Y Dios nos enseñó a someternos a los reyes de la tierra y a honrar a aquellos que están en autoridad, en eminencia. Dios nos manda eso. Pablo habla de que temamos, honremos y obedezcamos y tributemos y paguemos a todo el que debamos, al que tributo, al que deuda, y habla de temer a los que están en autoridad porque ellos tienen la espada, ellos tienen pues la manera de castigar a aquellos que no se someten. Y nosotros hemos aprendido de cierta manera a temer a la autoridad. No es muy difícil ver el temor que tenemos a las autoridades. Usted va por una autopista, corriendo mucho, como mi hermano Alex, y de momento usted ve un policía o el sistema del GPS le está diciendo que por ahí viene un policía. Y usted ve que pasa un policía y todos reducen la velocidad. Y se vuelven, como dicen en Colombia, juiciosos. ¿Qué sucedió? Estaban tranquilos, iban a una velocidad más allá de lo que ordena la ley, pero ven a un policía, ven a una autoridad. Inmediatamente todos reducen y se ponen mansitos. Es el temor a la autoridad. Yo creo que temen más a la multa que al policía. Porque ellos tienen con qué castigarnos. Y nosotros pues obedecemos a eso. Imagínense si igualmente cuando usted va a la presencia de un juez. Los jueces infunden más temor que un policía. ¿No es cierto? Usted va a una corte y usted ve el juez. Cuando el juez habla, hasta los abogados tiemblan. Porque ellos les llaman la atención a los abogados. Y a veces les hablan fuerte. Y los abogados tienen que calmarse porque ellos tienen autoridad para muchas cosas. Por eso están ahí sentados como jueces. Quiere decir que igualmente hay otras formas de autoridades en la escuela, el profesor, en fin, donde quiera que vamos hay autoridades. Hay autoridades en las empresas, donde quiera que vamos hay autoridades. Y nosotros tememos a la autoridad en el trabajo, al manager, a quien sea, porque tiene autoridad para despedirnos, para bajarnos el salario, para muchas cosas. Entonces, tememos a las autoridades. Y eso nos ilustra un poquito acerca del temor a una investidura. El policía tiene un uniforme, el juez tiene también un atuendo que lo representa, y cada autoridad tiene un distintivo, una insignia distintiva. Y nosotros ya cuando vemos, la mayoría de las veces es temor al castigo, más bien que respeto, temor al castigo. Pero cuando usted ve una persona, una cosa es estar en autoridad y una cosa es tener autoridad. Hay personas que están en autoridad, pero no poseen autoridad. Incluso hay personas que no están en autoridad y tienen autoridad. Porque la autoridad
no es el resultado necesariamente de nuestra investidura o de nuestro rango o de nuestra posición. Hay más autoridad en el caso espiritual en vivir a Dios que tener información acerca de Dios. Amén. Usted puede ser un pastor y no tener autoridad, puede ser un evangelista y no tener autoridad, puede ser un anciano y no tener autoridad, puede ser un apóstol y no tener autoridad, puede ser incluso un profeta y no tener autoridad. Pero cuando usted vive a Dios, usted tiene autoridad. Amén. Hay personas que son sencillas, no tienen ningún tipo de autoridad, no están en ninguna posición, pero viven a Dios. Y usted puede ver cómo Dios respalda a esa persona. Y usted ve cómo en su vida la seriedad, usted ve que es consecuente con Dios. Y usted ve cómo Dios trata a esa persona y porque esa persona trata con respeto a Dios. Entonces, lo que nos da autoridad no es tanto la posición. A la posición se le puede tener miedo por temor al castigo. Pero hay personas que cuando hablan, usted tiembla. Cuando hablan en el nombre de Dios. Usted ve su relación con Dios, su intimidad con Dios. Pero sobre todo, usted ve el respeto que esa persona tiene a Dios. Entonces, lo que dice esa persona es importante para usted. Usted está dispuesto a someterse a esa persona porque usted la admira. Y usted la admira porque esa persona respeta a Dios. Eso es un contexto humano natural y aún aplicándolo a la iglesia. Eso nos puede ayudar a entender lo que es el temor a Dios. Si los cielos de los cielos no le pueden contener, si usted sabe quién es Dios, todas aquellas personas que tuvieron una revelación de Dios, una teofanía o una manifestación de Dios, temblaron y de muchas maneras manifestaron temor. Cuando Moisés estaba allí frente a la zarza y él iba impetuoso, me acercaré para ver esta visión, como era un hombre que estaba acostumbrado estaba en autoridad en Egipto y era se cree que era un guerrero, un militar. Así que él no tenía miedo, vio ese arbusto ardiendo, pues él se acercó, pero escuchó la voz de Dios, que le dijo: Moisés, Moisés, quita tus zapatos, que el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice que Moisés tuvo miedo, le cayó pavor a Moisés. El que iba con ímpetu se detuvo cuando Dios le dijo: Moisés, Moisés, quita tus zapatos. El lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice que Moisés tuvo temor. Le embargó un temor. Porque estaba en la presencia del Señor. Así pasó con todos aquellos que tuvieron una manifestación. Vieron a Dios, como Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Tembló el profeta al ver la gloria de Dios. Daniel cayó como muerto a los pies del Señor, lo mismo Juan. Pedro le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
La Biblia llama a Dios el admirable. ¿Sabe lo que es admirable? Él es perfecto en todos sus caminos. Él es Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Leímos y estudiamos que frente a Él tiembla toda la tierra. Tiemblan los cielos, tiemblan los montes. Leímos una serie de versículos donde donde Dios se manifestaba, todo temblaba. La creación completa tiembla ante su presencia. Pero una cosa es temblar frente a la manifestación de su poder. Porque naturalmente cuando usted ve, estamos aquí ahora mismo y tiembla la tierra, hay un terremoto y se mueve todo, usted teme, ¿o no así? Cuando tiembla algo, cuando algo se sale de lo normal, usted tiembla. Estamos a veces tranquilos, comienza a llover y viene un relámpago y usted como está lloviendo y sorprende a uno el relámpago y el trueno y usted tiembla antes. Y se ve un rayo que parte un árbol, peor todavía, usted tiembla frente a los fenómenos de la naturaleza. Usted ve un huracán, usted ve un volcán, por ejemplo, también. Usted tiembla frente a lo grande, frente a lo impresionante. Nosotros tememos. Pero el temor de Dios no solamente se manifiesta en lo sobrenatural de su persona, diríamos, en su poder, en su majestad. Porque eso impresiona a cualquiera. Aún una persona pecadora, una persona que no conoce a Dios, si ve a un ángel, solamente a un ángel tiembla. Y más si imagínate, Dios se manifiesta como se manifestó en el Sinaí, con relámpagos, truenos, sonidos de trompeta, y fue algo terrible, todo Israel temblaba. ¿Quién no tiembla frente a lo sobrenatural? Pero temer a la santidad de Dios, temer a la justicia de Dios, temer a la verdad de Dios, temer a cualquier atributo de la persona de Dios, ya eso es otro tipo de conocimiento. Porque yo mencioné muchos ejemplos de aquellos que vieron una manifestación de la gloria de Dios. Y por ser nosotros mortales, pecadores, que vivimos en una dimensión natural, y ver algo sobrenatural, y ver un nivel de ruido, de trueno, de gloria, de resplandor, de refulgencia, ¿quién no nos impresiona frente a lo grandioso? La Biblia lo manifiesta y la Biblia lo dice. Dice el Salmo: ¿qué tuviste, oh monte, delante de Jehová? Todo tembló en la presencia de Dios. Pero el temor que habla la Biblia acá a los atributos de Dios, eso es mucho más elevado. Porque es un respeto a Dios. Es un respeto a la persona de Dios. Pero hay quienes pueden, hay ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron información acerca de Dios y no tenían ese temor. No tenían ese temor hacia la palabra de Dios, hacia la severidad de Dios.
ni aún temían al castigo de Dios. Rebeldes, obstinados, ¿y por qué Dios está diciendo esto? Porque si hay un don que debe ser apreciado, es el don del temor de Dios. Porque eso es algo que Dios da. Eso es lo que nos hace devotos. Hay una relación muy íntima entre el amor de Dios y el temor a Dios. Una persona, como dije, puede temer al castigo, a la sobrenaturalidad de Dios, a una manifestación violenta de Dios, porque es normal. Porque un terremoto, un trueno, cualquier cosa nos puede intimidar a nosotros. Pero el temor que habla aquí es respeto, porque conozco la persona de Dios. Porque sé que Él es Dios. Porque conozco que Él es el Rey. Porque sé que Él es el Señor. Porque sé que Él es la autoridad máxima en el universo. Una persona que está en autoridad y somete a los que están bajo su cuidado, subalternos, los somete a través de un despotismo, en una manera bajo amenaza, bajo una persuasión humana cualquiera que sea. En realidad, aunque esté en una posición de autoridad, si logra que los demás se le sometan a fuerza de miedo, de temor, de represalia, entonces esa persona carece de autoridad. Está en una posición de autoridad, todos se le someten y no tiene autoridad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, óyeme, tiene autoridad a quien la gente se le somete voluntariamente y por respeto. Y ese es Dios. Todos los gobiernos humanos tienen estrategias para hacer que sus súbditos, en caso de los reyes, se les sometan. Hay estrategias. Pablo, cuando habla de someterse a la autoridad, dice porque ellos tienen la espada. Hay quienes se someten a la espada, no al que tiene la espada, sino a la espada. En los países donde hay dictaduras y despotismo, como conocemos en la historia y hoy hay en ciertos lugares, usted ve que todos andan como corderitos. Usted va a la China, por ejemplo, y allí usted no puede diferir de nada. Usted, todo el mundo ahí, miren, derechito. Buenos ciudadanos todos, tranquilos. En Corea del Norte, el presidente, yo he visto documentales, la gente tiene fotos de él, lo adoran, hablan así, pero o sea, el temor hace que la gente no solamente se someta, halague, admire a una persona, pero eso es algo ficticio. Apenas lo quitan del poder, como pasó en República Dominicana con Trujillo, la gente sale a la calle desenfrenada, feliz y contenta, aunque otros llorarán porque lo mataron o porque lo quitaron del poder. Pero lo que quiero decir es que, escuchen, el que logra sujeción a través de persuasión no tiene autoridad. El que logra sujeción voluntaria por respeto, ese tiene autoridad. Por eso nadie tiene autoridad como Dios. Amén.
El Señor tiene autoridad para hacer temblar a todo ser viviente. Ahora mismo Dios puede descender del cielo, solamente mandar un ángel con autoridad y poder, y miren, ni las bombas atómicas, ni nada, todo el mundo tira al piso temblando. Y si se presenta con toda su gloria, hermano, estos que son jactanciosos, orgullosos, altivos, temerarios, usted lo va a ver como corderitos delante de Dios. Y si Dios permanece manifestado en gloria, ellos van a estar ahí comiéndose el piso, temblando en la presencia de Dios. Eso no significa nada. Pero la Biblia dice que hay un pueblo que se somete a Él voluntariamente en el día de su poder. Y ese es el pueblo que teme a Dios. Es increíble que teniendo Dios dominio, porque Dios hizo tu mente y Dios puede gobernar tu mente y dar un decreto para que tu mente se someta a Él. Y si tu mente se rebela contra Él, entonces Él puede postrar tu cuerpo y sumirte en una miseria humana hasta que por miedo tú te sometes. Es admirable en Dios que Dios no quiere un servicio así. Dios tiene una autoridad perfecta porque es reina en amor, en justicia. Es reina buscando un pueblo que se someta a Él voluntariamente. Pero la sujeción, amados, es resultado de temer a Dios. Usted no se va a someter a Dios si usted no teme a Dios. Se ha puesto a pensar que la obediencia es el resultado de temer a Dios. ¿Quién obedece a Dios si no le teme? Acuérdense que temor es respeto. Dios no quiere a nadie asustado, sino a todos enamorados, convencidos. La religión te enseña a un Dios que asusta, pero Dios no reina de esa manera. Es cierto que su presencia misma, su majestad, su grandeza, su poder nos hace temblar, porque los cielos no le pueden contener. La tierra lo ve y tiembla por lo que Él es. Por eso Dios es tan bueno. Él le dijo a Israel, le dijo a Moisés: mira, yo no voy con ustedes. Yo voy a mandar mi ángel, porque yo temo que yo me aire, y si yo me airo voy a acabar con ustedes. Porque hay cosas que producen la ira de Dios. Hay cosas que enojan a Dios. Porque acuérdense que la ira de Dios, aunque consuma, no es la ira del hombre. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que en la ira de Dios hay justicia. Y si hay justicia, en la ira de Dios hay misericordia. Porque la Biblia dice que su ira dura un momento y su misericordia dura toda la vida. Él se aira. Pero Dios, lo que llamamos la ira de Dios es la indignación de Dios. Y lo que produce la indignación de Dios es todo aquello que no está de acuerdo con su persona. El pecado aira a Dios, porque Dios es santo. Dios es santo. La injusticia enoja a Dios, porque Dios es justo. La ingratitud puede airar a Dios, porque es un menosprecio a su misericordia. ¿Entendemos? No es igual la ira del hombre.
a la ira de Dios. Dios no se aira por el gusto. Dios no se aira para amenazar. Dios no se aira para intimidar. Dios no hace temblar a los hombres simplemente para lograr manipularlos. No es así. Dios quiere que se le ame por lo que Él es, que se le tema por lo que Él es, que se le admire por lo que Él es, que se le obedezca por lo que Él es, que haya sujeción por lo que Él es. No tanto lo que su persona puede producir en ti, en el aspecto que estoy hablando, en una manifestación de su gloria o de su poder. Porque somos seres finitos, somos seres débiles, vulnerables, y frente a lo que es sobrenatural, pues naturalmente temblamos. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo no quiero, yo prefiero mandar el ángel. Yo le temo a mi temor. ¿Usted entendió esa expresión? Yo le temo a mi temor. Dios le teme a su temor. Dios le teme a su ira. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios repele el pecado, lo rechaza, lo aborrece. Dios puede, por amor, como lo hace, tolerar el pecado y la maldad del hombre, la iniquidad, por cierto tiempo. Llega un momento que se colma la paciencia de Dios y viene la ira de Dios. Pero Él no lo hace para lograr que la gente se le someta. Y eso tiene que ver con su persona. Y eso hay que entenderlo. Usted no puede decir, y alguien que teme a Dios no va a decir: temo excederme en la liviandad, en la dureza de corazón, no sea que mi exceso produzca exceso de provocación a Dios. El temor a Dios está muy íntimamente relacionado con el conocimiento de Dios. El que más conoce a Dios, más temerá a Dios. Y cuando digo conocer, no estoy hablando de tener información acerca de Dios, porque aún Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios. Y el Señor les dirá: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Usted puede estar haciendo milagros y tener el poder de Dios y no conocer a Dios. Tener el poder de Dios no es conocer a Dios. Tener el carácter de Dios es conocer a Dios. Amén. ¿Por qué cuando los hombres temen a Dios se apartan del mal? Porque a conocer a Dios, no hay quien conozca a Dios y conocer a Dios no le produzca amor a Dios. ¿Cómo amamos a una persona? Cuando nos relacionamos con esa persona. Y al ver las buenas cualidades de esa persona, especialmente su trato hacia nosotros, eso hace que nazca el amor a esa persona. Y es muy raro amar y no temer. O sea, no respetar. Muy raro. No hay tal cosa como que amar a una persona usted no la respeta. Usted dice a la esposa: yo te amo, y usted no la respeta, usted no le está amando. Porque hay una relación entre amar y temer. Igualmente pasa con Dios. No es fácil explicarlo. Digo, explicarlo a nivel profundo.
Explicarlo someramente y poner ejemplos, eso se puede. Pero profundamente, cuando Dios nos hace sumergir y explorar las profundidades del amor de Dios que excede a todo conocimiento, entonces nace ese temor. Dios esta noche quiere hacer una diferencia entre el temer a Dios por su poder, por su majestad y por todo lo que puede ser Dios en una manifestación o teofanía, y lo que es el temer a Dios por su persona, por su carácter. Oremos a Dios que nos enseña a temerle. Hay un texto en segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar ahí es completar. En otras palabras, la santidad crece, se perfecciona, se hace más completa cuando tememos a Dios. La santidad es el fruto de la salvación. Dios nos llamó a ser santos. La santidad es un llamado divino. Dice: el que os llamó es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que os llamó es santo. Dios es santo y nos llama a santidad. Él nos eligió, dice Pablo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ahí dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. En otras palabras, todo lo que es suciedad es ajeno a naturaleza limpia e inmaculada de nuestro Dios. Entonces, tenemos un llamado a la santidad y estamos creciendo en santidad. Pero la Biblia dice que el motor, la fuerza, lo que hace crecer, completar, perfeccionar, hacer crecer hasta lo máximo, la santidad es el temor de Dios. Nadie crece en santidad si no crece en temor de Dios. Qué virtud tan hermosa. El temor de Dios es lo que rige nuestra conducta. El temor a Dios rige nuestra conducta. El que no ha crecido en temor jamás crecerá en santidad. ¿Qué yo dije? Ya. No hay tal cosa como ser santo sin temer a Dios. Me han escuchado decir que
el temor a Dios es el freno. A veces usted va sin control velozmente hacia la caída cuando usted es tentado. Y en el momento, el Espíritu Santo les recuerda su compromiso con el Dios Santo. Y en ese momento usted se frena. Usted se puede encender en ira con una persona y usted quiere tirar todos los vituperios y abrir esa boca y maldecir y hacer y decir hasta lo que no debe decir. Y de momento usted se muerde la lengua porque el temor de Dios te pone freno. Sí. ¿Cómo haré esto y pecaré contra mi Dios? Así dijo José cuando aquella mujer lo seducía. ¿Cómo voy yo a ofender así a mi Dios? El amor es la motivación. El amor es la motivación. El temor es el freno. La Biblia enseña que el temor a Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Quiere decir que el que teme ama el bien, porque ama a Dios. El que teme ama la santidad, porque Dios es santo. Y sabemos que fuimos salvados para la alabanza de su gloria y para vivir en santidad. Y lo que no puede lograr la religión, puede lograr el temor a Dios. ¿Cuántas veces el temor a Dios nos ha librado de locuras, de delirios, de desenfrenos? El temor a Dios. ¿Cómo rige nuestra vida el temor a Dios? Rige nuestra forma de pensar. Y más en este tiempo que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Con qué poder usted puede neutralizar un mal pensamiento o un pensamiento impuro que llegue a su mente en un determinado momento? ¿Han peleado con los malos pensamientos de la índole que sea? Es el temor a Dios que está en neutralizar. Yo les he dicho, cuando yo era jovencito y temía a Dios, como ahora temo más todavía, claro, uno a medida que va creciendo las tentaciones son distintas, ¿no? Los jóvenes tienen un tipo de tentación, uno va creciendo y ya lo que te tentaba cuando era joven ya no te tienta en este momento, porque se sobreentiende que uno va creciendo y uno va madurando y perfeccionándose en la santidad de Dios. Pero yo recuerdo que a veces me dolía el cerebro de tanto que me sacudía para reprender los pensamientos malos que venían. Así. Vete de mí. Porque no quería ofender a Dios en los pensamientos. Imagínense en las acciones. ¿Y por qué lo hacía? Por el temor de Dios. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer ciertas cosas que los demás hacen? El temor de Dios. Eso es lo que nos distingue. Por eso la Biblia dice que el temor de Dios es nuestro tesoro. Es un tesoro temer a Dios. Si hay algo que distingue a un santo, es el temor a Dios. Esas promesas hermosas de los salmos acerca del que teme a Jehová. Y si hay algo que Dios valora en un santo, es que le tema.
Por eso las mejores promesas en la Biblia es para los que temen a Jehová. Dice el Salmo 25, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino por donde ha de andar. ¿Ven? 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando usted teme a Dios, es fácil elegir el camino, porque Dios se lo muestra. Dios se lo muestra. Jesús dijo que es de Dios la palabra de Dios oye. Y el que teme a Dios quiere oír a Dios. Quiere oír a Dios. Y como Dios sabe que esa persona le está orando, muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tu senda. Dios dice, este me teme y sinceramente me está pidiendo dirección. Así que yo le voy a mostrar el camino. Pero el que no teme a Jehová, no le importa qué camino elegir. ¿Cuántas veces estamos en conflictos, amados? Conflictos serios. Conflictos con personas. ¿Cómo actúo con esta persona? ¿Cómo actúo en esta situación? Y usted dice, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y usted invoca el nombre del Señor. Y dice, Señor, muéstrame qué debo hacer en este momento. Yo creo que los que andamos con Dios somos testigos que Dios es fiel aún con los infieles, pero tiene un compromiso más con los que le temen. Porque Él dice que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Porque Él no se puede negar a Él mismo, porque Él es el fiel y el verdadero. Y si Él deja de ser fiel porque tú le eres infiel, entonces se convierte igual que tú en un infiel. Pero Dios nunca va a cambiar porque tú cambies. Seguirá siendo fiel. Pero imagínate el compromiso que tiene con aquellos que le honran, que andan en sus caminos, que andan en su conducta, andan en su carácter, andan en su naturaleza, le quieren honrar viviendo porque le admiran, porque le respetan, porque quieren ser como Él, porque aspiran a ser como Él. Él es santo, yo quiero llegar a ese grado de santidad. Cuando esa persona viene a Dios y dice, Señor, muéstrame, Dios mío, estoy en un conflicto, ¿qué hago? Si me voy por aquí temo, si me voy por aquí temo, si me voy por aquí no sé qué hacer, si me voy por aquí no sé dónde voy a llegar. Muéstrame, Jehová, tus caminos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dios tiene un compromiso con los que le temen. A ellos hará conocer su alianza. Vamos a leer desde el 7 en adelante para que vean esto. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y sigue diciendo, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. A los pecadores naturalmente, porque todos somos pecadores, pero a los que le temen. Miren lo que sigue diciendo. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Acuérdense que el humilde es porque teme a Jehová, el manso es porque teme a Jehová, porque nunca hubiera llegado a eso si no hubiera crecido en la santidad y en el temor de Dios, en la relación con Dios. Entonces miren lo que sigue diciendo el 10. Todas las sendas de Jehová son ¿qué cosa? Misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, que son, diga, los que le temen. Y mire el 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Ahora viene el 12, que es que estamos diciendo, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger y le mostrará el pacto. Tiene un compromiso Dios con aquellos que le temen. Queremos crecer en temor. Relacionémonos con Dios. Acerquémonos a Dios. Tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Isaías 66, 2 y el 5.
Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Dónde Dios pone los ojos? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El temor de Dios aplasta la soberbia. Porque la altivez es una manera de levantar la cabeza delante de Dios. Levantar la cabeza. La ley hablaba de los pecados por soberbia. En la ley había dos pecados. El pecado por soberbia, que es literalmente el original dice pecar con brazo extendido, o sea, desafiante. Eso es intencionalmente desafiando la palabra de Dios. Y estaba el que pecaba por ignorancia, por yerro, como dice David, líbrame de los que me son ocultos. El original dice, líbrame de los pecados por yerro, por error. Es diferente. Entonces la soberbia es una manera altanera de levantarse delante de Dios, de desafiar a Dios. Entonces, pobre y humilde de espíritu es todo lo contrario. Es el que se sabe humillar. Dios dice, yo soy el alto, el sublime, el que habito en la eternidad, cuyo nombre es el santo, y que desciendo de lo más elevado a vivificar el espíritu de los quebrantados. Desciende desde lo más alto a vivificar el espíritu de los quebrantados. O sea, ¿quién se quebranta delante de Dios? El que reconoce su grandeza, el que reconoce su santidad. ¿Por qué tembló Isaías cuando vio la santidad de Dios? ¿Por qué se sintió pecador e inmundo de labios? Por el temor a Dios. Por el temor a Dios. Ser humilde de espíritu es saber aplastarse delante de Dios. Eso es lo que significa humillarse, bajarse, descender. Porque reconocemos que Él es superior, que Él es la autoridad, que Él es el único grande, y que yo soy una simple criatura, y que Él es santo y yo soy pecador, que Él es justo y yo soy injusto, y que yo soy todo lo contrario a lo que Él es. Sin embargo, Él se comunica conmigo y tiene intimidad conmigo y me busca y me muestra el camino y me trata y me salvó en Cristo Jesús. Eso es gracia. Dale aplauso al Señor. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre. Escuchen ahora. Dice el Señor. En el Salmo dice Dios que Dios al altivo mira de lejos. ¿Al altivo qué? Mira de lejos. Y al humilde, como dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Cómo usted se siente cuando lo ignoran? Si usted quiere ser ignorado por Dios, sea orgulloso. Si tú me preguntas, pastor, ¿dónde está Dios? Yo te voy a hacer otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Quieres saber dónde está Dios? Muéstrame dónde está el orgulloso. Y te voy a mostrar que Él está en el otro extremo. ¿Quieres saber dónde está Dios? Bueno, si el orgulloso está aquí, ya tú sabes que Él está en el otro lado. ¿Quieres saber dónde está Dios? Búscalo donde están los humildes, porque Él habita con los humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios.
Los limpios verán a Dios. Los humildes verán a Dios. Dios mira a ellos. Aquel que tiembla frente a la palabra de Dios. Temblamos con toda palabra del Señor. Wow. Yo he visto tantas cosas en estos años como pastor, de personas que pueden ver a Dios haciendo milagros, manifestándose. Pueden haber evidencias proféticas. Pueden ver la severidad de Dios, como la manifestación de Dios, como el respaldo de Dios, como la misericordia de Dios a través de un milagro, lo que sea. Y para ellos no ha sucedido nada. Y no siempre es por incredulidad. Es porque no hay temor de Dios. Cuando usted teme a Dios, usted celebra toda obra de Dios, aunque sea pequeña. Porque usted sabe que en esa obra de Dios hay propósito, hay amor, hay misericordia y hay gracia. Y que Dios no obra nada por impulso. Siempre obra porque tiene un propósito. Y si Dios obra por propósito, en cada obra de Dios vemos la voluntad de Dios. Entonces eso hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo, hay que alabarlo. Pero eso se logra con el temor de Dios. A veces estamos muy convencidos. Yo he estado muchas veces sumamente convencido. Pero tan convencido que no me dobla a nadie. Pero de momento viene el Espíritu Santo. Me dice, estás equivocado. Cuando oiga la voz de Dios, ahí se deshace mi criterio. Mi opinión se vuelve nada. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que Dios habló, no tiembla. Porque es una palabra superior. La palabra de Dios. Y el que es de Dios, ama la palabra de Dios, oye la palabra de Dios y se inclina ante la palabra para obedecerla. Para aquellos que temen a Dios, Dios tiene la última palabra. Convencido estaba yo hasta que Dios habló. Ahí dejé de creer lo que creo para creer lo que Él dice en su palabra. Porque el humilde tiembla ante la palabra. No es esto. No es esto. Que inmediatamente habló Dios. ¿Qué importa lo que yo opino si habló Dios? ¿Qué importa mi convicción si habló Dios? Pero esa reacción no la tiene todo el mundo. Yo he estado aún entre príncipes del pueblo de Dios. Y es triste el nivel de Dios, no importa lo que Dios haga. Yo digo, Dios, ¿qué pasa? Tienen apagado el corazón. Lo tienen obstinado. No sé lo que sucede. Usted puede estar obstinado, enfrascado con una persona, quien sea. Puede ser la esposa, el amigo, el compañero de trabajo, el hermano cualquiera. Y usted tiene una diferencia con esa persona y usted está muy sabio en su propia opinión. Pero si usted teme a Dios, cuando usted oye la voz de Dios que te dice, estás mal, estás equivocado, son palabras mayores, usted tiembla. Yo lo he vivido eso muchas veces. No hay nada que me refute más que la palabra de Dios. Yo ahí dejo los argumentos, porque temo a Dios. Y me gusta eso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es temor.
El que teme a Jehová no solamente tiembla la palabra, tiembla la justicia, tiembla delante de la verdad de Dios. Cuando usted teme a Dios, usted se aparta del mal. Usted está engañando, y ahí oye la voz del Espíritu Santo que le cita a primera de Juan 2:21 y le dice: no hay ninguna mentira conforme a la verdad. Y usted tiembla y dice: ay, estoy mintiendo, estoy engañando. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna. Quiere decir que si usted está en una mentira, en un autoengaño, porque el pecado es un engaño, lo único que lo puede salvar es la palabra de Dios, que lo ilumina. Santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido en toda buena obra. Es la maravilla de la palabra de Dios, penetrante como espada de dos filos. La mentira queda neutralizada y entra la verdad a nuestros corazones solamente cuando tememos a Dios. ¿Ya? Santidad es integridad para con Dios y es integridad para con nuestros semejantes. En la santidad está la pureza de Dios, lo inmaculado de Dios. Y nosotros somos todo lo contrario a eso. Por eso necesitamos el temor de Dios constantemente. Constantemente. ¿Cómo tú sabes la medida de tu temor? La medida de tu temor, o sea, tu nivel de temor se mide por el nivel de autoridad que Dios tiene en tu vida. ¿Cómo yo sé mi medida de temor? La medida en que yo me someto a la palabra de Dios y a Dios. Pero no me someto obligado, no me someto por persuasión humana, no me someto por temor al castigo, me someto porque sirvo al Dios santo, al Dios justo, al Dios bueno, al Dios grande, al Dios poderoso, al Dios admirable, aquel que los cielos de los cielos no le pueden contener, a la gran autoridad, al Padre, al juez de toda la tierra, al Rey de toda la tierra y del cielo también. Hay que orar para que Dios nos aumente el temor. El religioso, el temor de un religioso es miedo. El temor de un cristiano nacido de nuevo que vive en el Espíritu es respeto y devoción a Dios. Es lo que Pablo usa. Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate en la piedad. ¿Ejercítate qué? En la piedad. Pablo habla mucho de la piedad. Y esa palabra piedad es muy interesante en el griego, porque la palabra piedad la usaban los filósofos griegos y los antiguos para hablar del deber de las criaturas hacia los dioses. El deber. El deber.
En otras palabras, lo que una criatura le debe a su creador. Y Pablo toma la palabra piedad y la pone en la connotación del Nuevo Testamento en el Espíritu. Y la palabra piedad se puede traducir temor a Dios, porque es el debido respeto que usted le debe a Dios, la debida devoción que usted le debe a Dios, el debido amor que usted le debe a Dios, la debida obediencia que usted le debe a Dios por ser su superior, por ser su padre, por ser su rey, por ser su señor, por ser grande, por ser santo. Y porque ahora me ha dado su naturaleza para que yo viva en él. Me gusta la palabra piedad, porque eso es lo mismo que temer a Dios. Es como un sinónimo de la palabra temer a Dios. ¿Y saben lo que es ser piadoso? La Biblia habla de los que eran temerosos de Dios. Me gusta ese, temerosos de Dios y apartados del mal. Es hermosa virtud. ¿Cómo ama Dios a los que le temen? ¿Cómo considera Dios a los que le temen? ¿Cuán comprometido está Dios con los que le temen? Toda la Biblia, las promesas es para ellos. Son los piadosos, son los devotos, son aquellos que no toman lo de Dios livianamente. Cuando usted teme a Dios, aún pronunciar el nombre de Dios, usted tiene cuidado y tiembla frente a solamente pronunciarlo. Usted no lo va a tomar ese nombre en vano. Usted no lo va a usar en toda conversación. Si la palabra santificar su nombre, si la palabra santificar es poner aparte, entonces santificar el nombre de Dios es ponerlo aparte. Y ponerlo aparte significa separarlo de todo lo asqueroso tuyo y mío. Perdóname la palabra. Todo lo sucio nuestro, todo lo mentiroso nuestro, que a veces usamos el nombre de Dios hasta para mentir. Porque un juramento es usar el nombre de Dios en vano. Y muchas veces acudimos a eso, a jurar. Y usamos el nombre de Dios para cualquier cosa. Cuando Caifás quería que Jesús se condenara a él mismo en el juicio, se le acercó y le dijo: yo te conjuro por el Dios vivo, dime, ¿eres tú el Cristo? Wow. Le estaba diciendo: yo te pido en el nombre del Dios Altísimo, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús sabía que en esa actitud había una trampa, que era que Jesús se declarara Mesías para decir, él se condenó a sí mismo. Pero Jesús había enseñado a sus discípulos que no se avergüencen de él delante de los hombres. Y ahora él se va a avergonzar de lo que él era. Entonces, cuando, fíjense que dice que Caifás hablaba, buscaban testigos falsos, Jesús calladito, 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 hasta que el hombre rasgó su vestido y dijo: te conjuro, te pido por el Dios Altísimo, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús ahí cuando se lo pidieron con esa autoridad en el nombre de su Padre, dijo: tú lo has dicho. Y desde ahora tú verás el cielo abierto, tú verás a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¡Ha blasfemado! ¿Qué más evidencia tenemos? No sabía Jesús que era una trampa, caro. Pero el hombre acudió al temor de Dios. Te conjuro por el Dios vivo, ¿eres tú el Cristo? Cuando alguien le dice: te lo pido por Dios,
hable, hermano. Si usted teme a Dios, te va a hablar. Tú me lo estás pidiendo por Dios. Eso es otra cosa. No me lo estás pidiendo por mi madre, ni por mi esposa, ni por mis hijos, ni por mi amigo. Me lo estás pidiendo en el nombre del Señor. Ya eso es superior. Ya eso es superior. Ahora, no tome usted eso para abusar. El pastor me enseñó eso. Ahora voy a decir a todo el mundo: préstame $1000 por el amor de Dios. No. Eso es trampa a la diabólica potencia. Entonces estás aprendiendo a condenarte, no a temer a Dios. Y lo que estoy diciendo es que cuando se pronuncia el nombre de Dios, especialmente en una boca de una persona ungida, él estaba en autoridad. Pero imagínense cualquiera que hable en el nombre del Señor, con la convicción de Dios. ¿Ven? A mí me hace temblar cuando Pablo dice: pongo a Dios como testigo, tal cosa. ¡Ay, papá! Los antiguos decían: vive Jehová y vive mi alma, que eso es así. Wow. Eso es superior. Tiemblan los santos. ¿Estamos? Entonces, miremos el último versículo y terminamos ahí, de Isaías 66:5 ahora. Y dice más o menos lo mismo, pero me gusta. Dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Dios no permitirá que aquellos que le temen sean confundidos, aun por sus propios hermanos engañadores que se han rebelado contra Dios, porque temen ante Jehová. Que Dios nos enseñe más y más y más acerca de su temor, porque lo necesitamos, amados. Eso implica muchas cosas. Muchas cosas. La manera que tratamos la palabra, la manera que nos relacionamos, la manera, toda demanda de Dios, el culto a Dios, el darle su lugar a Dios, el darle a Dios lo que es digno de Dios. Todo eso implica, todo eso. No hay un área en nuestras vidas que no afecte el temor a Dios. Todas nuestras áreas, la mente, el pensamiento, la conducta, todo es moldeado y guiado, impactado, afectado por el temor de Dios. Que el Señor nos ayude. Extiende tu diestra, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos tu temor, Señor. Enséñanos a temerte, Jehová. He hecho un nuevo intento de transmitir, Señor, lo que tú revelas acerca del temor tuyo. Creo que me he quedado corto, pero tú seguirás intentando a través de mí, de otros ministros tuyos, hasta que entendamos. Señor, nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. No es difícil temerte. Ayúdanos a crecer en el temor. Llévate de nosotros la liviandad. Llévate la rebelión, la obstinación. Llévate, Jehová Dios mío, todo aquello que es contrario a tu temor. Ayúdanos a temblar frente a tu palabra, frente a ti, frente a todo lo que es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetarte, a amarte, a andar en tus caminos, a honrarte en todo como hijos amados. En fin, tú nos enseñarás, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Señor que el temor de Jehová sea tu tesoro y que el Señor te enseñe el camino del temor. Porque si Dios lo logra en ti, te va a perfeccionar en la santidad y en todo lo que representa la vida y el carácter de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.